Nosotros como humanos, seres humanos, despegados de Dios por naturaleza, tenemos esta tendencia a buscar seguridad espiritual, o sea, creer que estamos bien con Dios. Y uno se compra esa idea, ¿verdad? Se la vende y se la compra él mismo. La idea de que estamos bien con Dios, no, pues yo no le hago mal a nadie, ¿verdad? Nunca he matado a nadie, ¿verdad? Estamos como Doris, ¿verdad? Pues nunca he comido un pez. Nunca he matado a nadie. Bueno, es que crees que esa es la forma en que Dios va a juzgar, como si hubiera una balanza entre las cosas buenas y las cosas malas. Eso no está en la Biblia, eso no es bíblico, ¿ok? Pero uno empieza a autoengañarse, digamos, de que uno está bien con Dios. Lo hace a través de estructuras visibles, como un ídolo, por ejemplo, porque yo estoy bien con, no sé, ¿verdad? Cualquier ídolo, un amuleto, incluso, porque yo aquí traigo mi amuleto que le servía a mi abuelita, ¿verdad? Y nunca me va a pasar nada. Por tradiciones, como son las religiones, pues es que yo soy fiel a mi religión. O por filosofías, ¿verdad? Pensamientos que tiene la gente allá afuera y ellos crean su propio universo, ¿verdad? Y entonces dicen, no, yo creo que cuando muramos, ¿verdad? O sea, nos vamos a integrar al polvo de estrellas que son, no sé qué. No, yo creo que pues te mueres y ya, se acabó todo. No, yo creo mueres y reencarnas, ¿verdad? Entonces, no es a matar una cucaracha, que a lo mejor es tu abuelita. Y y así unas ideas loquísimas, ¿verdad? Uno le da risa, pero ellos lo toman bien en serio. Y que vamos a gobernar planetas, o sea, así horrible en su cabeza, ¿verdad? Cosas fuera de la Biblia, son filosofías. La Biblia le llama huecas sutilezas, son cosas que están huecas. Alguien simplemente se le imaginó que así iba a ser. Y entonces cree que están bien ahorita aquí, porque eso es lo que va a pasar cuando mueran. Pensar que estamos bien con Dios nos permite tener una apariencia de bondad y de piedad, mientras tú sabes que en el corazón estás distante de Dios. Y eso es, eso es lo común. Porque uno, de verdad, si eres honesto, si yo soy honesto conmigo mismo, yo soy muy malvado. Puedo serlo, ¿verdad? Incluso en mi cabeza he tenido pensamientos que no debí tener, pero que si yo tuviera la voluntad de hacerlos, los haría. Si no hubiera nada que me frenara, o sea, y entonces la gente simplemente se contiene, pero en su mente crea maquinaciones malvadas, perversas. Esa es la condición en el corazón, pero como uno dice, no, yo estoy bien con Dios, puede tener una apariencia de bondad, de piedad. Lo que Dios sigue buscando en nosotros es ser honestos con nosotros mismos y entender en nuestro corazón nuestra condición. Y eso, hermanos, yo no sé si a ti te pasó, pero a mí me quebró. Ese es el término, me quebró. Es un quebrantamiento, se llama. Y hay bendiciones en el quebrantamiento. Cuando tú aceptas tu condición delante de Dios, de que estás mal delante de Él, de que eres un pecador aún en tu mente. A lo mejor nadie sabe y tienes bonita apariencia, pero tú sabes en lo más oscuro de tu ser que algo no está bien con Dios y tienes que reconocerlo y quebrarte ahí y pedirle perdón a Dios, arrepentirte de tus pecados y volver a Él. A lo largo de la historia en la Biblia, el pueblo de Dios ha demostrado esa misma capacidad de tener y poder manejar un lenguaje cristiano, el lenguaje de la fe, poder hablar como cristiano, vaya, y al mismo tiempo resistir a Dios. Increíble, lo ves a través de toda la Biblia, desde la caída en Génesis 3 hasta Apocalipsis 20. Ahí está todo el problema del ser humano. Y una y otra vez gente que decía, ¿verdad?, amar a Dios, gente que incluso como hoy vamos a ver los fariseos, que eran los más religiosos, estaban tan alejados de Dios. Bueno, de eso empieza a hablar, dijimos el otro día, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista confronta a los fariseos sobre este asunto. Ustedes creen que están bien, pero delante de Dios ustedes están muy mal. Cuando aparece Jesús en la escena,
sale con la misma predicación del arrepentimiento y les dice, ¿verdad? Ustedes son sepulcros blanqueados a los fariseos. Sepulcros blanqueados, que por afuera, ¿verdad? Se ven muy bonitos y bien pintados, ¿verdad? Pero adentro están llenos de toda inmundicia. Y así les llama Jesús. Entonces, Juan empieza con esto. Esto nos conduce entonces a la pregunta el día de hoy, que es un llamado al arrepentimiento. ¿En qué cosas descansa hoy nuestra seguridad espiritual de tal manera que tú crees que no necesitas arrepentirte de nada? Que estás bien, digamos, como para no llamarte al arrepentimiento. Y el día de hoy, el primer llamado para alcanzar salvación es al arrepentimiento. Ajá. Entonces, el Evangelio nos va a mostrar cómo el Señor Jesús inicia este camino a la salvación, por así decirlo, el camino a la salvación. ¿En qué cosas descansa hoy nuestra seguridad espiritual? ¿Podrías contestar? Solo hay una respuesta de las muchas opciones, ¿verdad? Se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús, el Cordero de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a ver este llamado al arrepentimiento a través de el mensaje que se envió, el mensaje de arrepentimiento, el mensajero que está dando este mensaje en estos primeros versículos y el Mesías, que es Jesús, de quien está hablando el mensajero. ¿Ok? Entonces vamos a ir aquí a nuestro primer punto, está en Juan 1, 19 al 28. Vamos a ir leyendo el pasaje, lo vamos a ir explicando y lo vamos a ir aplicando a nuestra vida. ¿Estás listo? Ok. Bien, entonces, ok. Vamos aquí al primer punto. El mensaje es el arrepentimiento. Y vamos a hablar de esta definición de arrepentimiento. ¿Y qué es? Porque Juan el Bautista, cuando aparece en escena, su llamado era ese. Vamos a verlo aquí en el pasaje. Juan 1, 19 al 21. Si me ayudas, allá, regresa al 19, por favor. Ahí está, ok. Dice, este es el testimonio de Juan. Acuérdense, cuando en el Evangelio de Juan dice Juan, no es Juan el que está escribiendo, es Juan el Bautista. Ok. Ese es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén, ¿a quiénes enviaron? Sacerdotes y levitas, gente religiosa, para que le preguntaran a Juan, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres, Juan? Y Juan les contestó, ¿verdad? Y les dice ahí en el versículo 20, vas a necesitar ayudarme, Cami. Confesó y no negó, sino confesó y les dijo, yo no soy el Cristo. Está esa confusión en la mente de los fariseos, porque ellos sabían muy bien las escrituras, sabían las profecías y sabían que iba a venir un Elías y que iba a venir el Mesías, el ungido de Dios, y ellos lo estaban esperando. Llevan 400 años de silencio, no se ha levantado ningún otro profeta, pero aparece Juan el Bautista y parece un profeta del Antiguo Testamento, cómo se viste, cómo habla, parece un profeta del Antiguo Testamento. Pero ellos dicen, oye, es que habla como con tanta autoridad, ¿no será este el Cristo que estamos esperando? ¿No será él? Y entonces mandan a preguntarle, ¿eres tú el Cristo? Y él les dice, pues, ¿qué creen? Que no, yo no soy el Cristo. Y dice en el versículo 21, le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él les dijo, no soy, porque hay una profecía donde dice, y el Elías vendrá. Y entonces les dice, no, yo no soy Elías. ¿Eres tú el profeta entonces? Y él respondió, no. ¿Cuál era el problema entre judíos, sacerdotes, levitas, fariseos y Juan el Bautista? Bueno, era su dura reprensión del pecado que Juan señalaba en ellos. Y eso los tenía mal, ¿verdad? Juan responde entonces con una confesión honesta y les dice, yo no soy el Cristo. Él niega cualquier identidad que desplace a Cristo. Él no toma el papel de Cristo, pero les está llamando a arrepentirse y volverse a Dios,
que no se apoyen en sus títulos, que no se apoyen en porque eran judíos, que no se apoyen porque hacen ayunos, oraciones, guardan el sábado. Muy parecido a nosotros, ¿verdad? Ellos ayunaban, oraban, leían su Biblia hasta donde tenían y iban el sábado y nosotros venimos el domingo, ¿verdad? Por eso digo que somos muy parecidos a los fariseos. Pero el llamado constante era a arrepentirse, a ser realmente honestos delante de Dios. Entonces, si me adelantan ahí, 21, acá, ajá. Entonces, no era el Elías, no era el profeta, y él seguía respondiendo, no. Entonces, ¿quién eres, verdad? Bueno, déjame ir a Lucas 3, entonces. Adelante. ¿Ok? Vamos a leer el bautismo de arrepentimiento. Esto es lo que estaba haciendo Juan. Él llamaba al arrepentimiento, les decía en qué estaban mal. La gente reconocía su pecado, se empezaba a sentir mal, a compungir, a sentirse condenados, a sentirse mal, pues, por su pecado. Y venían a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo que hacía era bautizarlos. Los agarraba en el río Jordán, los metía en el agua y los sacaba del agua, representando el lavamiento de los pecados, pidiéndole perdón a Dios por ellos y saliendo de ahí para andar en una vida nueva, en una vida distinta. Y entonces era de verdad arrepentirse. Y entonces Juan el Bautista hacía esto constantemente, les llamaba para el arrepentimiento. Entonces Lucas, vamos a ver en Lucas 3. Ayúdame, Capi. Muy bien. Lucas 3, 15 al 16. Dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones, si acaso Juan el Bautista, sería el Cristo, versículo 16, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad les bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y entonces dice Juan, yo estoy simplemente haciendo una representación aquí, pero de verdad cuando venga el Mesías esperado, tú también te vas a arrepentir de tus pecados y Él no solamente te va a bautizar en agua, te va a bautizar con el Espíritu Santo. Va a haber una transformación completa en tu vida. El Espíritu Santo va a estar ahí para ayudarte a caminar en los caminos de Dios. Te va a recordar las cosas que debes vivir cada día. Y entonces, Él es el que tiene el poder. Yo tengo que enviar a la gente como un mensajero aquí al arrepentimiento. El arrepentimiento entonces se entiende claramente en la palabra de Dios que es una vuelta. O sea, yo iba para acá y me arrepiento y me regreso. Eso es arrepentimiento. Es un cambio de mentalidad. Yo pensaba de una manera y ahora pienso de otra. Entonces, eso te lleva pues a un cambio de pensamientos y por lo tanto a un cambio de conducta. Yo me conducía de una manera, pero ahora me conduzco de otra. Eso es el arrepentimiento. Es reconocer que esto que yo estaba haciendo públicamente o escondidas, esto que yo estaba haciendo está mal y entonces yo reconozco que estoy mal delante de Dios, que eso no agrada a Dios y me arrepiento. Y eso no solamente indica que me siento mal, que me siento culpable, que me siento triste, nada de eso. No es solamente eso, tal vez lo incluye, pero no es solamente eso. Porque entonces, si no, volvemos al mismo pecado. Dice Proverbios, como el perro que vuelve a su vómito. Necesitamos dejar todo eso. En Cristo somos nuevas criaturas, hay una vida nueva en Cristo. Entonces yo tengo que dejar todo eso, volverme y caminar hacia Dios y caminar con Él. Eso es el arrepentimiento. Y ese era el llamado de Juan. Cristo Jesús vendrá. Hechos 13, está aquí contando Pablo. Dice, antes de su venida, hablando de Jesús, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento, se llamaba. El bautismo de arrepentimiento. Y se lo predicó a todo el pueblo de Israel, versículo 25.
Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién piensan que soy? Yo no soy él, o sea, el Mesías, el Cristo. Mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de los pies. Y ese siempre ha sido el mensaje. El mensaje es arrepiéntanse. Lo puedes decir enojado, arrepiéntete de tus pecados, ¿verdad? Te vas a ir al infierno y no sé qué. Pero la verdad, ellos están preocupados por las almas de cada persona. Y les está diciendo, de verdad, reconcíliate con Dios, dice en otro lugar. Arrepiéntete de tus pecados. ¿No te das cuenta que estás mal delante de Dios? Que eso va a traer consecuencias a tu vida. Que eso no solamente va a traer consecuencias a tu vida en lo particular, en lo personal, que estás afectando a otras personas alrededor de ti. Que supone que deberías amar, como tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Que llevas mal al nombre de Dios porque te dices cristiano y te comportas de esa manera. Porque no puedes obedecer, porque no puedes ser humilde, no puedes ser sumiso, no puedes ser, pues todo lo que la Biblia dice, hermanos. Necesitamos reconocer nuestra condición, dejarla atrás, pedirle perdón a Dios y volvernos a Él. Eso es arrepentimiento. Ese siempre fue el llamado de Juan el Bautista y de Jesús una vez que empieza su ministerio. Entonces, la verdad es que necesitamos tener una vida de arrepentimiento. No solamente es un momento en que te bautizas. Ahora, cuando Jesús se va, nos dejó la encomienda de bautizarnos. Dice, id por todo el mundo, hagan discípulos y luego ¿qué? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas hasta que yo venga, ¿verdad? Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, vamos por todo el mundo haciendo discípulos. ¿Qué es eso? El llamado al arrepentimiento. Llamamos a la gente a que se arrepiente y se ponga a cuentas con Dios. ¿Y qué sigue? Los bautizamos. ¿Ok? Entonces, puede ser que tú hayas pasado por un bautismo. Pero el punto aquí era que el bautismo representaba algo que ya iba a ser permanente en tu vida. Entonces, el bautismo no es solamente un momento donde te bautizaste y luego puedes salir de ahí y andar como cualquier persona que no es cristiana. Lo único que hiciste es echarte un chapuzón. Te mojamos, pero eso no fue un bautismo. Porque el bautismo tiene en su corazón el arrepentimiento, el quebrantamiento, el reconocer que estoy mal delante de Dios y por eso voy a las aguas a representar algo que ya pasó aquí en el corazón. Yo me arrepiento y luego vivo esta vida arrepentido de todas esas cosas, alejado de ellas lo más que puedo y lucho contra ellas porque tampoco somos perfectos y tengo un cuerpo que me lleva a pecar. Miserable de mí, decía Pablo. Y entonces yo lucho contra el pecado. La lucha del creyente es la lucha contra el pecado, pero por mantenerme santo, puro, limpio. Y en cuanto yo peco, me doy cuenta, me vuelvo a arrepentir. Entonces es una vida de arrepentimiento. En esta iglesia lo enseñamos de esa manera, no quiere decir que sea la única, pero por donde empieza tu vida cristiana es a través del arrepentimiento y es la base de tu vida cristiana, el arrepentimiento, el resto de tu vida. ¿Me estoy explicando? Necesitamos vivir con ese espíritu de arrepentimiento, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Dios sigue llamando al arrepentimiento a los no cristianos y a sus hijos. Nuestros corazones deben reconocer la necesidad que tenemos de Él y rendirnos ante Él. Esa es la vida cristiana. Leíamos ahorita, y no nos pusimos de acuerdo con Richie, Salmo 51. Tú puedes leer el Salmo 51 completo, es el arrepentimiento de David cuando pecó. Y tú sabes de qué manera pecó. El hombre que tenía su corazón de acuerdo al de Dios, ¿verdad? Y pecó horrible. Se metió con una mujer que era casada, la embarazó y luego mandó matar al marido y creyó que nadie se iba a dar cuenta. ¡Qué locura!
De Dios no te puedes esconder. Tuvo que llegar el profeta a contarle una parábola para que él entrara y volviera a entrar en sí, volviera en sí. Y entonces él escribe el Salmo 51 arrepintiéndose de ese pecado. Y dice en el versículo 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero al ser humano no le gusta ser quebrantado. No le gusta reconocer sus errores. No nos gusta. No nos gusta que te lo señalen tampoco. Te enojas. Menos si te dicen generación de víbora. Pues sí, sí cala, ¿verdad? Sepulcros blanqueados, pues no, ¿qué onda? No nos gusta que nos señalen nuestros errores, pero necesitamos reconocer nuestro pecado, nuestra condición, ir delante de Dios, pedirle perdón y volverte de Él. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero nace de un corazón que se humilla, que acepta su condición de pecador, que confía en la misericordia del Señor, cambia su mente, cambia de dirección para agradar a Él. Yo quiero, hermanos, de verdad que entendamos este concepto, porque es toda la predicación de todo el Antiguo y del Nuevo Testamento, el llamado al volverse a Dios. Vuélvanse a mí, acérquense a mí, búscame. Dios llamando a su pueblo una y otra vez. En el Nuevo Testamento, conviértanse, ¿verdad? Y me mandó Dios, dice Pablo, a predicar el Evangelio y que la gente se convirtiera de los ídolos a Dios. Conviértanse. Ahora, una vez que Dios, ¿verdad?, está llamando al arrepentimiento, la siguiente, por favor. Nos deja claro esto. El arrepentimiento verdadero nace de un corazón humilde que acepta su condición, confía en la misericordia del Señor y cambia su mente y su dirección para agradar a Dios. Si querías una definición bíblica, ¿ok? Ese es el llamado al arrepentimiento. Ese es el mensaje principal. Entonces tú debes aprender del arrepentimiento para ti y debes aprender del arrepentimiento para cuando le estés compartiendo de Jesús a otra persona. Porque el medio por donde Dios llama a las personas al arrepentimiento ahora somos tú y yo. Ya no hay Juanes Bautistas más. Nosotros ahora somos ese mensajero. Y tenemos este mensaje. Este es el mensaje. Arrepiéntanse. El mensaje no es, hay una vida de bendiciones para ti, ¿verdad? No es que decláralo y decrétalo y más, ¿verdad? No es que todos tus problemas se van a arreglar. No es que te vas a sanar de tu enfermedad. No es que te vas a hacer rico. Nada de eso es el evangelio. Ese es otro evangelio, ¿verdad? Pero no hay otro evangelio. El evangelio verdadero es este: arrepiéntete de tus pecados y acepta la muerte de Cristo Jesús en sustitución por ti. Ese es el evangelio. ¿Ok? Entonces, una vez que Dios expone nuestra realidad, Él establece este mensaje principal para nosotros y cuando hablamos con otras personas. El mismo Señor es el que envía ahora mensajeros a salvar al mundo. ¿Ok? Entonces vamos a hablar ahora del mensajero. Siguiente, el mensajero. El mensajero era un servidor. Juan el Bautista dijo: yo no soy el Cristo, yo fui alguien que enviaron. Discúlpenme, aquí yo nada más soy la sirvienta, digamos, ¿verdad? A mí me enviaron con un mensaje y yo tengo que cumplir para lo que Dios me puso en este mundo. Y si eso me va a costar la vida, y a Juan le costó la cabeza, ahí está en el Evangelio. Una señora loca se enojó con Juan porque le decía sus verdades, Herodías, ¿sí? Y cuando bailó la hija con Herodes, bailó la hija muy bonito, Herodes le dijo: pídeme lo que quieras. Y la mamá le dijo, del coraje que le tenía a Juan: pide la cabeza de Juan, hija. Y fue la hija
y le pidió la cabeza a Herodes. Dame la cabeza de Juan en un plato. Y Herodes lo mandó matar. Y no importó. El mensajero sabe que está para servir a Dios, que está cumpliendo una profecía en su vida, un llamado de Dios a su vida de ser mensajero. Y no le importó, no pensó en él, no pensó en sí mismo, dejó el egoísmo, dejó el estar centrado en sí. Porque cuando tú adoras a Dios, ya no importa nada, hermanos. Pero ¿sabes qué es lo que normalmente pasa? Nosotros somos dioses para nosotros mismos. Y al que adoras es a ti. No me digas que adoras a Dios. Cuando te digo algo y no lo haces. Dice la Biblia algo y no lo haces, perdón. O sea, te digo algo de la Biblia y no lo haces. ¿Por qué? Te adoras a ti. No me digas que adoras a Dios. Te estás adorando a ti. Pero el mensajero, que es un siervo de Dios, cumple lo que Dios le dijo, independientemente de las consecuencias que esto le traiga. Entonces Dios establece siervos, son todos los profetas hasta Juan el Bautista. Por medio de su palabra, porque había profecías acerca de Juan el Bautista. Y él lo envió como mensajero fiel para proclamar su verdad antes de la venida de Jesús. Así estaba profetizado. Juan 1, 22 y 23 ahora, seguimos aquí en nuestro pasaje. Le dijeron los fariseos a Juan, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Bueno, ¿quieres que hable de mí mismo? ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y Juan el Bautista se apropia de esa profecía y dice, yo soy esa persona que Dios me envió antes que viniera el Mesías a prepararle el camino. ¿Y cómo se le preparó el camino a Jesús? Haciendo llamados al arrepentimiento por todo Jerusalén, Judea y Samaria. Hizo el llamado al arrepentimiento una y otra vez hasta que aparece Jesús en escena. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ese es Juan el Bautista como mensajero. Siguiente, por favor. Juan el Bautista fue un mensajero divino, enviado de Dios, con un propósito profético claro que estaba marcado en la Biblia. Su misión era preparar el camino para el Señor y está profetizado en Isaías. Y entonces vamos a Isaías, dice ahí exactamente las mismas palabras. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esa es la profecía original a la que se está refiriendo Juan el Bautista. Entonces él dice, yo soy esa voz. Yo soy la voz que clama en el desierto. El desierto, hermanos, en la Biblia, siempre es un lugar de prueba. Cuando tú estás en medio de la prueba, tal vez necesitas examinarte y ver si hay algo de qué arrepentirse. Porque es ahí donde Dios clama en el desierto a través de mensajeros. Voz que clama en el desierto. ¿Y qué era lo que clamaban? Prepara el camino a Dios. Y está hablando de Jesús. Y le dice, endereza la calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora, Mateo 3, también lo cuenta Mateo 3, el 1 al 3, dice, en aquellos días Juan el Bautista vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, versículo 2, y diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice Mateo, versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Todos sabían que Juan estaba directamente relacionado a la profecía de Isaías. La escritura, la profecía de Isaías, definió la misión de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista se identificó y dijo, yo soy esa persona. Y entregó su vida
para poder ser ese siervo de Dios, ese mensajero. Su vida y su ministerio reflejaron el compromiso con Dios de ser fiel y obediente al llamado que Dios le dio. Y qué padre por Juan el Bautista, ¿verdad? No, hermanos. Cuando tú lees la Biblia, tú tienes que leer estas historias, por ejemplo, que es mucha narrativa, ¿verdad? Están pasando cosas ahí. Y entonces tú lees la historia y dices, wow, ¿qué puedo yo aprender de esa historia? Y entonces te aplicas esa historia sacando los principios bíblicos para tu vida. ¿Ok? ¿Cuál es el principio bíblico aquí? ¿Habrá alguna escritura en la Biblia que hable de lo que nosotros somos ahora, de lo que debemos hacer nosotros ahora, del mensaje que debemos llevar nosotros ahora, así como con Juan el Bautista? ¿Qué crees? Sí. Sí. Y entonces tú lo relacionas ahí. Y si tú quieres ser como Juan el Bautista, seguir el ejemplo de él, de fidelidad, de compromiso con Dios, entonces tienes que entender tu papel en este mundo. ¿Ok? Ya tienes un mensaje. ¿Cómo para qué crees que tienes un mensaje? Para ti nada más. Bendito Dios que te salvó con ese mensaje. Y que hoy estás entendiendo incluso más claramente lo que significa arrepentirte, ¿verdad? Y eres confrontado tal vez con algunos pecadillos. Dije el otro día, pecados respetables, ¿verdad? La gente cree que, o sea, si no voy a la iglesia está bien. O sea, ¿tú crees que son recomendaciones lo que dice la Biblia cuando dice no dejando de congregarse? ¿Tú crees que no orar está bien? ¿Tú crees que no leer tu Biblia está bien? Y no dice la Biblia que tenemos que hacer eso. Y desobedecemos. Es pecado, hermanos, pero como que lo vemos, al cabo todos lo hacen. Cuando entonces te ves confrontado con el mensaje y tienes un mensaje, pues tú te vuelves ahora en el mensajero. Y aquí vemos alrededor de unos 80, tal vez, 90 Juanes Bautistas en el desierto, que es este tiempo, preparando el camino al Señor, que va a venir otra vez. ¿Me estoy explicando? Dice 2 Corintios 5:20, ¿verdad? Que nosotros somos mensajeros. Así que, dice Pablo, ¿somos qué? Embajadores. Híjole, voy a pedir que lo digas porque ese es tu nuevo puesto en este mundo, ¿verdad? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos a la gente, en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Ahora, yo lo voy a hacer desde aquí, para ustedes. Reconcíliate con Dios. Si tienes una situación que reconoces que está mal delante de Dios y necesitas arrepentirte, arrepiéntete de tus pecados y reconcíliate con Dios. Que Dios será amplio en perdonar a través de la obra que hizo Jesús en la cruz. Y Dios se va a perdonar y te va a reconciliar contigo. Vas a poder acceder a todas las bendiciones, ahora sí, de Dios. Reconcíliate con Dios. Y luego todos aquí, vamos a salir por esa puerta en unos minutos y vamos a decirle a nuestros familiares, a nuestros amigos, al compadre, ¿verdad? A tu brother, a tu amiguis, no sé, ¿verdad? Todos los que tienes ahí. A tu mejor amigo, a tu mejor amiga que tienes allá afuera, no sé por qué son tus mejores amigos. Sí, tu befo, ¿no? Dicen ahora, no sé cómo le digas. Tu alma gemela. Le dices también a la gente con que trabajas, con la que estudias, tus compañeros de escuela, porque tú eres ese Juan, te van a decir de todo. Pero les leí el otro día que la gente venía a raudales a Juan el Bautista a ser bautizados en el río Jordán. Dice que salían de todas estas ciudades y eran bautizados por Juan, aunque al final le costó su cabeza,
pero tú quieres ser, debes ser como Juan el Bautista, que se mantiene fiel y con compromiso en su llamado de ser un embajador en el nombre de Cristo, rogándoles como si Cristo rogara a través de ti a las personas. Oye, reconcíliate con Dios. Una y otra vez, no te canses. No, llevo 5 años diciéndole a mi mamá, pues un año más, que te corre a la casa, ni modo. Ya, hijo, déjame en paz, ¿verdad? Muy cristiano, váyase de la casa, pues tendrás que irte. Y luego pasas por ahí y le dejas un tríptico abajo de la puerta. No desmayes en compartir el mensaje. ¿Ok? Romanos 10, 14 y 15, lo quieres más claro tal vez. Dice que entonces, ¿cómo la gente se va a reconciliar con Dios? ¿Cómo invocarán a aquel si no han creído en Dios? Pero ¿cómo creerán en aquel de quien nunca han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces yo hoy los envío a todos. No lo dije yo, lo dijo Jesús. He aquí yo les envío como ovejitas en medio de lobos. Pero tienen que ir, así como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Prediquen el Evangelio. Como está escrito, dice ahí, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias. El punto es que primero le tienes que dar la mala noticia. Si no, no es buena noticia. O lo entienden mal. Creen que van a llegar al cielo a una gran mansión y ahí van a vivir solos en su cuarto sin que nadie les moleste. Porque es lo que quieres, ¿verdad? Pero lo explicaba el otro día a los jóvenes, que ahora soy líder de jóvenes, por cierto. Estaba hablando con alguien, le digo que me siento más joven también, estando con ellos. Soy como la mamá de Rapunzel, ¿verdad? Les pido que canten para yo rejuvenecer. Y estaba hablando con ellos, ¿verdad? Y les dije que Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, así que yo voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Ahí vamos a vivir todos juntos. Esa es la idea de ese pasaje, no que tú tengas tu propia mansión. Todos juntos en la presencia de Dios. Sí, es una buena noticia, pero no van a llegar ahí si no reconocen su condición de pecadores, se arrepienten y se vuelven a Dios. Tienes que darles la mala noticia para luego entonces decirles la buena noticia. Por eso se llaman buenas nuevas. Y Lucas 24, 47 dice que déjame ir ahí al pasaje, Lucas 24, 47, porque está interesante lo que está pasando ahí. Si puedes ir en tu Biblia, Lucas 24, 47. Está por terminar ahí Lucas. Y dice, Jesús se les aparece a sus discípulos, versículo 36. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un fantasma otra vez, ¿verdad? Un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué están turbados y vienen a su corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen, vean, porque un espíritu no tiene carne y hueso, como ven que yo tengo. Ahí estaba Jesús resucitado. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen algo de comer? Una carnita asada, algo. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice, y entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día. Escucha, y que se predicase en su nombre, ¿qué? Que hay vida eterna, no.
que todos tus problemas se van a arreglar, que vas a ser rico, que te vas a sanar, que hay un campeón dentro de ti. No, ¿verdad? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. La mala noticia y la buena noticia. El arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Dónde? En todas las naciones, son más de 200 naciones. En todas las naciones, pero vamos a comenzar desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, es el Espíritu Santo, sobre ustedes. Pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y eso pasó en Hechos 2. En Hechos 2. Y salen de ahí para llevar el evangelio al mundo entero que te alcanzó hoy a ti, aquí en San Luis Potosí, después de más de 2000 años. Ese es el poder del evangelio. Entonces, la siguiente, por favor. Al igual que Juan, tenemos la responsabilidad de preparar el camino para el Señor en el corazón de aquellos que nos rodean. Dios nos ha llamado a proclamar su mensaje de salvación y a vivirlo. Tú no puedes proclamar algo que no vives. Ese también es un problema. Proclamar su mensaje de salvación y vivirlo. A través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, podemos ser agentes de cambio y de esperanza en un mundo que necesita la luz de Cristo. Amén. Amén. Ahora, cuando la identidad de mensajero ya quedó establecida, ahora tienes un mensaje, arrepiéntanse. Y hemos entendido que como Juan el Bautista somos esos portadores del mensaje. Esa identidad ya establecida, el propósito del ministerio se vuelve evidente, señalar a Cristo Jesús como Salvador. Señalar a Cristo Jesús. No a ti. O sea, Dios trabaja por medio de ti y trabaja Él en los corazones de las personas también. Pero tú eres portador de un mensaje, tú abres tu boca. ¿Ok? Entonces tenemos que ir, tenemos que abrir nuestra boca, si no, no va a pasar nada. Tienes que abrir tu boca y proclamar el mensaje que te dieron y entonces Dios actúa el milagro para que ellos reconozcan a Cristo como Señor y Salvador. Y entonces Juan el Bautista no se llevó nada de gloria, nada de gloria. Tenía seguidores, muchos seguidores. Mucha gente venía a él a bautizarse en el Jordán. Mucha gente. Y cuando le dicen, pues, ¿quién eres? No dijo, soy primo de Jesús, que sí lo era. No, yo no soy ni digno de desatarle las correas de su calzado. Él es antes de mí, Él es Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo solamente soy su mensajero. Vengo a preparar el camino. Dice Juan 1, 24 al 27. Los que habían sido enviados eran de los fariseos, se había quedado eso claro, versículo 25. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? 26. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quienes ustedes no conocen. Está haciendo énfasis en lo que ya habíamos hablado, de que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? No lo conocieron, no lo recibieron, no creyeron en él, ni siquiera lo identificaron. Piensan que Juan el Bautista es el Cristo en lugar de que Jesús era el Cristo. Ese demonio tienes, le dijeron a Jesús. Creían más que Juan el Bautista se parecía más al Mesías que ellos tenían en su cabeza, ¿verdad? Yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes estaba a quien ustedes no conocen, versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Dios entonces dirige toda su obra. Nosotros somos solamente instrumentos de Dios en sus manos. Instrumentos de Dios, siervos. De hecho, somos siervos inútiles, dice, ¿verdad? Como para que por mí, ¿verdad? Media hora de aplausos.
Juan anuncia la presencia del Mesías y afirma la dignidad que tiene y la adoración que tiene de Dios, ¿verdad? Entonces vemos la humildad de Juan el Bautista. Esa es la humildad de Juan el Bautista. Más adelante en el capítulo 3 dice Juan 3, 27 al 30. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, porque Jesús ya estaba bautizando. En el capítulo 3, Jesús y algunos de sus discípulos ya están bautizando en otro lugar del Jordán. Y entonces se iba ahora la gente con Jesús y le dicen a él, ¿qué está pasando? Y entonces Juan el Bautista responde, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Versículo 28, ustedes mismos me son testigos de que yo les dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Siguiente, y el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido de ver a Jesús viniendo. Y es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario, versículo 30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Esa es la humildad que se espera de un siervo de Dios. Y dirigir toda la mirada, la vista, la atención hacia Jesús, no hacia nosotros, hermanos. No hacia nosotros. ¿Está claro? ¿Es bíblico eso o me lo estoy inventando aquí? De hecho, la Biblia lo llama la supremacía de Cristo. Siguiente. La supremacía de Cristo. Dios ordena la vida de su pueblo alrededor de la supremacía de Cristo Jesús. ¿Ok? Dice Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él. Cristo gobierna, Cristo dirige, Cristo sostiene su obra en la iglesia. Déjame cerrar este mensaje ahora. Aquí. Hemos visto el mensaje, el arrepentimiento. El mensajero, como Juan el Bautista, somos ahora embajadores de Dios. Y que debemos dirigir, como Juan el Bautista dirigió toda la atención y la adoración a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Y ese es el trabajo de la iglesia. Si eres parte y miembro de esta iglesia, ese es nuestro trabajo. No nos dedicamos a otra cosa aquí. Y debieras darle prioridad. Debieras darle prioridad porque esto agrada al Señor. Ok. Ahora, el último versículo, Juan 1:28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El río Jordán es importante en la historia bíblica. El río Jordán atraviesa toda la historia bíblica como un lugar donde Dios condujo a su pueblo a transiciones importantes desde la antigüedad. En el Jordán, Israel entró a la tierra prometida. Pasaron el desierto, se paran delante del río Jordán y van a pasar el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Y Josué prepara al pueblo para entrar. ¿Sabes cómo lo llama después? Que fueron bautizados en el Jordán. Y dejan todo lo que fue el pasado, el desierto, atrás. Cruzas el Jordán, simbolizando otra vez el bautismo. Cruzaron el Jordán para entrar a la tierra prometida. Siempre el Jordán marcó eso así. En el Jordán también el Señor confirmó su obra profética de generaciones anteriores con Juan el Bautista, con él mismo siendo bautizado en el Jordán, en el río Jordán. Ese llamado continúa hoy a cruzar el Jordán. Hay un momento en nuestras vidas donde tenemos que cruzar el Jordán y dejar todo pecado atrás, toda conducta que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, dejarla atrás, tomar una decisión de cruzar el río Jordán. Siguiente. Arrepentimiento entonces no se refiere solo a remordimiento emocional, sino a una transformación de la mente. Aún hay gente que va al río Jordán, ese es el río Jordán original, donde dicen que Jesús fue bautizado. La verdad es que nadie sabe qué parte del río Jordán era. Nadie sabe qué parte del Jordán era, pero ahí le pusieron unas escaleras
pagas un chorro de dinero y vas hasta el Jordán físicamente a bautizarte. La verdad es que también lo podemos hacer en una alberca, como lo vamos a hacer este año, porque es un simbolismo, no tienes que ir hasta el Jordán. Lo que sí tiene que pasar es un cambio y una transformación, un momento decisivo en tu vida de dejar atrás el pasado, ponerte a cuentas delante de Dios, renunciar a todo lo que Dios ya te dijo que está mal, cruzar el Jordán y no volver atrás, y entonces salir de ahí para andar en una vida nueva. ¿Me estoy explicando? Así que, siguiente. Arrepentimiento, como dije, no se refiere solo a remordimiento emocional, a sentirte mal ahorita que estoy hablando esto. Estamos hablando de una transformación de mi forma de pensar y de la voluntad que se expresa en una nueva dirección de vida de regreso a Dios. Hay muchos ejemplos bíblicos, lo que no tengo es tiempo, hermanos. Pero simplemente recuerdo en alguna ocasión que se encuentra en el libro de la ley y ven que dice ahí que no debían mezclarse con otras tribus, con otros pueblos, los judíos. Y dice, híjole, pecamos también con esto, ¿verdad? Y Nehemías, ahí está Esdras, y dicen, ¿qué vamos a hacer? Porque hemos pecado contra Dios y se arrepienten ahí. Tú puedes leer Nehemías 9, capítulo 9, todo el arrepentimiento de Nehemías por él y por su pueblo. Nehemías 9, y están llorando ahí. ¿Sabes qué decidieron al final? ¿Saben qué? Vamos a hacer algo aquí, algo decisivo. Vamos a despedir a todas las mujeres, las amamos y todo, tenemos hijos con ellas, pero vamos a despedir a todas esas mujeres que se vayan a su pueblo. Y lo hicieron, hermanos. Fue drástico, fue radical, cuando de verdad hay un quebrantamiento delante de Dios. Hay un libro que se llama Volveos a mí, del pastor Miguel Núñez. Bien. Dentro de todo lo que dice ahí, él dice esta frase, dice, no es posible caminar con Dios, contar con su favor, conocer su voluntad y experimentar su gozo sin una vida de arrepentimiento. Y yo dije, amén, pastor. Amén. Espero que el mensaje de hoy haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a suscribirte, dar like y compartir con otros este video. Nos gustaría bastante que nos visites cada domingo a las 11 de la mañana. Dios te bendiga.